Buenos días, buenas noches y buenas tardes. En esta cápsula vamos a desarrollar los derechos humanos. Recordemos que a través de esta cápsula estamos desarrollando los contenidos académicos para este año académico 2020. Debido a la contingencia, estas cápsulas van a apoyar y van a dar luces de los contenidos que vamos a ir tratando. Es necesario entender que los derechos humanos, si bien son parte y están manifestados en están manifestados en nuestra Constitución, la actualización de este mismo documento, ellos nacen durante la Revolución Francesa, que fue un proceso social que quiso poner fin a un gobierno que faltaba el respeto a los derechos humanos y le quitaba la dignidad a las personas. Posteriormente, se reescriben estos derechos después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, recordemos que es un conflicto militar donde participaron varias naciones y que generó 60 millones de muertes de personas en este conflicto, donde fueron violados, asesinados, torturados, exterminados a muchos hombres, mujeres, niños y ancianos. Bajo este criterio se crean los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con ello se crea la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Este dato es muy importante para lo que vamos a ver a continuación. Pensemos, ¿creen ustedes que es importante que existan los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Qué derechos humanos, qué derechos que ustedes ejercen me podrían nombrar, chiquillos? Repetimos las preguntas. ¿Creen que es importante que existan los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Qué derechos que ustedes ejercen me podrían nombrar? Por otro lado, ¿podemos hablar que los derechos humanos hoy día en esta contingencia sanitaria se están respetando? Continuamos. Vamos a ver estas situaciones y vamos a analizarlas en conjunto. Leamos, no más opiniones, decidamos de inmediato. Yo quiero escuchar lo que tiene que decir. Eso es una situación. ¿Qué derecho humano se está pasando a llevar o qué derecho humano se está manifestando? Otra situación, dos situaciones más. ¿Para qué recoges esa basura si tú no la botaste? ¿Qué derecho humano se está desarrollando en esta situación o qué derecho humano se está pasando a llevar en esta situación? Y en la otra que tenemos a este costado, yo llegué primero. Miguel, recuerda que hoy es mi turno de ver televisión. ¿De qué derechos estamos hablando en estas tres situaciones mencionadas anteriormente? Vamos a ir viendo. Nuestra constitución política establece que Chile es una república democrática. En una unidad, en esta unidad conoceremos los elementos y las características que convierten a la república en una república democrática. Chile, en la Constitución, entendiendo que la Constitución es un conjunto de leyes que entregan derechos y deberes a las personas para el bien común y la participación de manera igualitaria. Chile tiene una república democrática, es decir, nos pide la opinión a los ciudadanos de lo que se debe hacer, de las autoridades que deben dirigir este país, para bien o para mal. Pregunta, ¿qué entendemos por democracia? Materia que ya estamos viendo en las otras cápsulas y en las guías que les hemos estado enviando. Para que un sistema de gobierno sea considerado democrático, debe cumplir con una serie de principios, reglas y sustentar en los valores como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la paz y el respeto de los derechos humanos. En esta contingencia sanitaria, repito la pregunta anterior, ¿se están respetando los derechos humanos? Estamos hablando de la libertad, estamos actuando de manera libre, de manera igualitaria, de manera solidaria. ¿Somos solidarios en estas situaciones de crisis? ¿Estamos siendo conscientes de lo que está pasando? Si bien muchas veces
la solidaridad la entendemos solamente como la donación de dinero, la solidaridad también tiene que ver con actuar conscientemente de buscar el bien común para todos, donde se respetemos, donde todos nos respetemos y nos valoremos y actuemos con tolerancia y empatía. Importante. La democracia también puede entenderse en un sentido más amplio, como una forma de vida que implica la participación en diversas instancias. Pregunta, chiquillos, cuando elegimos un consejo de curso, cuando vemos en las juntas de vecinos, cuando participamos en las reuniones de pastoral o en las reuniones de grupos pequeños de Boy Scout y nos piden la opinión, ¿es un espacio democrático? ¿Estamos ejerciendo la democracia? ¿O creemos que la democracia solo la ejercen los políticos? Ahora bien, los derechos humanos son parte de lo que nosotros conocemos como la esencia misma del ser humano. Vamos a leer textual lo que dice acá. Valores que el ser humano tiene por el solo hecho de ser persona, que le han pertenecido desde siempre, desde que el ser humano es gestado en el útero de la madre, de la mujer, tiene los derechos humanos. Son derechos innatos de las personas, desde que nacen hasta que mueren. Ahora bien, reflexionando, yo como hombre tengo derechos sobre mi cuerpo. La mujer también tiene derechos sobre su cuerpo. Y si estamos hablando que las personas tienen derechos desde que nacen hasta que mueren, ¿cuándo nace la vida? Importante pregunta. Ahora que está tan en boga el tema de los derechos humanos, de la ley de aborto, del tema del cuidado de la salud en situación de crisis sanitaria, ¿cuándo nace la vida? ¿Y hasta qué punto tenemos que respetar la decisión del otro sobre su propia muerte? Son aquellas condiciones necesarias que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de un bienestar físico, mental, social y espiritual. Pregunta, ¿las personas que están en prisión tienen los mismos derechos humanos que una persona que está en plena libertad? Por otro lado, los derechos humanos tienen tres características principales. Por un lado, son universales. Toda persona que vive en el planeta Tierra tiene los mismos derechos, sin importar el lugar que viva y en el tiempo que se desarrolle. Desde que se formaron los derechos humanos, tenemos los mismos derechos humanos todos. Pregunta, ¿en qué año se creó la Declaración de los Derechos Humanos? Son absolutos, porque su respeto se puede reclamar indistintamente a cualquier persona y autoridad. Yo mi derecho humano a manifestarme se lo puedo reclamar al profesor, al médico, al policía, pero si yo paso a llevar su derecho humano a manifestarse, no estoy cumpliendo con mi deber de respetar, tolerar y ser empático con el otro. Recordemos que mis derechos terminan donde comienzan los derechos de la otra persona. Por eso es un tema tan eh, sensible hablar de derechos y deberes, porque los derechos tienen que ver con mis necesidades, pero mis necesidades chocan con las necesidades del otro y ahí está el diálogo que tenemos que tener en esta sociedad. Son inalineables, no pueden transmitirse ni es posible renunciar a los mismos. Bajo ningún título, yo no puedo renunciar a mis derechos humanos. Son parte de mí, no puedo negarme de ellos. Por otro lado, los derechos humanos son inviolables porque ninguna persona o autoridad puede actuar legítimamente en contra de ellos. Yo no puedo pasar a llevar los derechos de otras personas y esa persona no puede pasar a llevar mis derechos. No tiene ni la capacidad ni la autoridad. Inclusive una autoridad país
como el presidente, como un ministro, como un general, no puede pasar a llevar mis derechos y yo tampoco puedo pasar a llevar sus derechos. Por eso es un tema a veces difícil de comprender, pero tenemos que tener claro que mis derechos tienen como base que son universales, que son innatos, es decir, que son parte de mi esencia y que son inalineables. No puedo renunciar a ellos. Por otro lado, son inviolables. Nadie los puede pasar a llevar. Son imprescindibles porque no se pierden en el transcurso del tiempo, independientemente si uno hace uso de ellos o no. Si yo por un tiempo me guardo mi opinión, pierdo mi derecho a opinar. Si yo por un tiempo no estudio por distintos motivos, pierdo derecho a la educación. Son indisolubles. Todos deben ser ejercidos en su contenido esencial. Es decir, yo tengo el derecho a educarme, pero también tengo el deber a respetar a la persona que me está educando y a entender que él me está contribuyendo, pero a la misma vez yo tengo que demandar ese derecho, exigirlo y que él me aclare esas dudas. Es importante entender que los derechos humanos, todos los que hemos mencionado y todas estas características que deben tener los derechos, están en nuestra Constitución y por ende es deber del país garantizarlos y entregarlos de manera correcta y en el momento propicio. Que tengan una buena tarde, un buen día y una buena noche. Para mayores dudas o mayores aclaraciones, vamos a estar siguiendo con estas cápsulas.